Cuando vemos que la adversidad, ¿cierto?, está allí frente a nuestros ojos, cuando vemos que el problema está allí frente a nuestros ojos, debemos de esperar en Él. ¿Cuál es el pozo en el que nosotros podemos encontrarnos hoy en día? Cada uno, ¿cierto?, de los que estamos en este lugar conoce su condición. Muchos quizás están pasando enfermedades, a lo mejor fracasos matrimoniales, problemas en las finanzas y cuántos otros problemas que debemos de pasar en esta vida. ¿Cuántos pozos, cuántos lugares allí escondidos, ahí donde podemos sentirnos quizás angustiados, mal? ¿Cuánto hoy en día podemos pasar? Pero en todas estas cosas sabemos que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Porque en el Señor tenemos victoria. En Él somos más que vencedores. Y con el Señor siempre todas las cosas nos van a ayudar a bien. Aunque estemos allí en medio de la dificultad, en medio del problema, Él siempre nos va a sacar victoriosos. Cuando nosotros estamos pasando un proceso, cuando estamos pasando una dificultad, debemos de esperar pacientemente en el Señor, pero también debemos de clamar a Dios con fe, con seguridad de que Él nos levantará, que Él nos sacará de allí, de ese pozo cenagoso. Señor. ¿Y qué hará luego? Pondrá nuestros pies sobre peña, la peña de la roca que es Cristo Jesús. Enderezará nuestros pasos y luego de eso finalmente pondrá cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, porque solamente Él puede lograr eso. Solamente Él puede cambiar nuestro lamento en gozo. Sí, Señor. Solamente Él lo puede hacer. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Salmos, capítulo 40. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Amén. Bien, como hemos leído, ¿cierto?, el Salmo 40, vamos a lleva por título esta palabra, ¿cómo enfrentar la adversidad? Sabemos, ¿cierto?, que los salmos eran el himnario del pueblo de Israel. Los salmos narran historias reales, ¿cierto?, que cada uno, si podemos escudriñar la palabra del Señor, podemos encontrar. En algunos relatos podemos identificarnos con los autores de cada salmo, ya que los sentimientos que se exponen en cada salmo son los mismos que hoy en día nosotros podemos sentir, no así claramente el contexto en el que se desarrolla cada salmo. Muchos de los salmistas que podemos leer en la palabra del Señor sufrieron, ¿cierto?, el dolor del pecado, la tristeza de la traición, la desesperación, la soledad y también el gozo de la salvación. Los salmos y toda la palabra del Señor es inspirada por Dios. La palabra del Señor, ¿cierto?, nos da consuelo cuando la leemos y vemos que Dios siempre es el único consolador. Él es y será siempre el único consolador de nuestras vidas. El Salmo 40 es un claro ejemplo de lo que podemos observar en esta tarde, que es cómo David escribió este salmo, en qué condición estaba él. El contexto habla de cómo Dios lo libertó y lo sacó de una situación difícil en la cual él estaba pasando en ese momento. Para David, la situación que estaba viviendo en ese momento la comparaba al estar como encarcelado en un pozo o en una cisterna. Que en lugar de tener agua, ¿cierto?, porque sabemos que las cisternas tenían agua en esos entonces, que en lugar de tener agua, esta cisterna o pozo tenía lodo, tenía estiércol,
Así comparaba la situación en la que él se sentía en ese momento. Dios. Se sentía triste, se sentía angustiado, porque podemos imaginarnos la situación de estar en un lugar, ¿cierto?, oscuro, en un lugar sucio, en un lugar donde claramente no hay salida. Una persona que cae, ¿cierto?, en un pozo profundo, lo más probable es que no salga de ese lugar. Así se sentía el salmista cuando escribió este salmo. Se sentía angustiado. Y la palabra del Señor también nos hace recuerdo, ¿cierto?, cuando Jeremías pasó por este proceso. Jeremías fue encarcelado, lo podemos encontrar en Jeremías 38, del versículo 6 al 13, cuando Jeremías fue encarcelado y fue puesto en una cisterna. Y la cisterna contenía lodo también, contenía quizás cuántas cosas que pueden caer en esos lugares. Y podemos leer la palabra del Señor y dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. ¿Cuál era la actitud que tenía el salmista frente a lo que él estaba pasando? Dice la palabra del Señor: pacientemente esperé a Jehová. Amén. Él no estaba ansioso, él no estaba angustiado. Él, dice la palabra del Señor, que estaba pacientemente esperando la respuesta del Señor. Dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Porque entendemos, ¿cierto?, que la paciencia o el esperar pacientemente no es solamente el estar paciente esperando sentado en un lugar, esperar la respuesta del Señor, sino que también él estaba clamando al Señor. Porque dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Amén. Entonces la actitud del salmista frente a la adversidad era paciente. La paciencia sabemos que es un fruto del Espíritu. Es la capacidad de soportar las demoras, los problemas, el sufrimiento sin enojo, las frustraciones, la ansiedad y cualquier sentimiento que nos pueda, ¿cierto?, alterar. En el libro de los Salmos, capítulo 27, en su versículo 14, dice: aguarda, Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Porque eso es lo que nosotros debemos de hacer cada día, esperar en el Señor. Amén, amén. Cuando vemos que la adversidad, ¿cierto?, está allí frente a nuestros ojos. Cuando vemos que el problema está allí frente a nuestros ojos, debemos de esperar en Él. ¿Cuál es el pozo en el que nosotros podemos encontrarnos hoy en día? Cada uno, ¿cierto?, de los que estamos en este lugar conoce su condición. Sí, Señor. Muchos quizás están pasando enfermedades, a lo mejor fracasos matrimoniales, problemas en las finanzas y cuántos otros problemas que debemos de pasar en esta vida. Sí, Señor. ¿Cuántos pozos, cuántos lugares allí escondidos, ahí donde podemos sentirnos quizá angustiados, mal? ¿Cuánto hoy en día podemos pasar? Pero en todas estas cosas sabemos que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Porque en el Señor tenemos victoria. Sí, Señor. En Él somos más que vencedores. Y con el Señor siempre todas las cosas nos van a ayudar a bien. Aunque estemos allí en medio de la dificultad, en medio del problema, Él siempre nos va a sacar victoriosos. Amén. Y podemos volver acá a cómo debe ser la actitud frente a la adversidad. Nuestra actitud debe ser confiada. Primero dijimos que debe ser paciente. Segundo, que debe ser confiada. Y nuestra confianza debe ser en el Señor. Tener la seguridad de que Él no nos va a fallar. Todos pueden fallarnos. Todo el mundo nos puede quizá nos puede desanimar, nos puede quizá causar muchas cosas. Pero Dios siempre va a permanecer fiel.
Dice la palabra del Señor que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Porque Dios es bueno. Sus misericordias se renuevan cada día con nuestras vidas. Señor, amén. A pesar de que nosotros fallamos a diario, el Señor está allí para fortalecernos, para levantarnos, para restaurarnos. Entonces nuestra vida, ¿cierto? Frente a la adversidad debe ser confiada. Nuestra vida debe estar confiada en Cristo. Como siempre cantamos que nuestra barca, ¿cierto? No zozobrará, porque en Él podemos confiar. Nosotros podemos tomarnos de su brazo fuerte, dice la palabra del Señor, y Él nos sostendrá. Gloria a Dios. Entonces, ¿cuál es la primera tendencia que nosotros tenemos como ser humano al tomar decisiones importantes? La primera tendencia es preguntarle, ¿cierto?, a la persona de confianza que tenemos a nuestro lado, ya sean nuestros padres, nuestros esposos, esposas. Pero en realidad, la primera tendencia que nosotros deberíamos tener es Dios. Amén. O sea, en quien nosotros debemos de confiar primeramente es en Dios. Entonces, al tomar decisiones importantes, al tomar una decisión, me voy a cambiar de lugar, me voy para allá, me voy para acá, voy a hacer esto otro, nuestra primera opción debería ser el Señor. Porque en Él, ¿cierto?, nunca vamos a fallar. O sea, con el Señor nunca vamos a dar un paso en falso, sino que con Dios siempre vamos a estar seguros. Dice la palabra del Señor en Jeremías, capítulo 17, versículo del 7 al 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Qué hermosa la palabra del Señor. Amén. Bendito el varón, dice, que confía en Jehová, Amén. cuya confianza es Jehová. Somos benditos, somos bendecidos, somos bienaventurados cuando nuestra confianza está en el Señor. Amén. Y como tercer punto, nuestra actitud frente a la adversidad debe ser con clamor. Porque como dije hace un momento, no es solamente esperar y sentarnos allí, sino que es esperar, pero también clamar al Señor. Es tener una constante comunión con Dios, porque solamente el Señor conoce nuestra vida. Dios conoce nuestra condición de vida. Solamente Él nos escudriña hasta lo más profundo de nuestro corazón. Amén. ¿Y quién mejor que Él nos va a dar un buen consejo? Si el Señor, Él nos creó, Él nos escogió desde la fundación de este mundo. Así nos dice la palabra del Señor. Entonces debemos de sentirnos gozosos, dichosos de tener un Dios tan grande, que antes de que la palabra esté en nuestra boca, Él ya la sabe. Dios. Entonces nuestra vida, cuando estamos frente a la adversidad, ¿cierto?, debe de tener clamor. Nosotros debemos de clamar al Señor. Para que Dios atienda nuestro clamor, este debe ser sincero, con fe de que Él nos responderá, y con un corazón contrito y humillado, porque un corazón contrito y humillado Él no lo rechaza. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor que su oído está atento a nuestro clamor. En el Salmo 34, versículo 15 dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Gloria a Dios. ¿Seremos justos? Esa es la gran pregunta. ¿Seremos justos para que el Señor, su oído esté atento a nuestro clamor? Que el Señor cada día nos ayude. Que Él nos ayude para que podamos ser justificados por medio de Cristo. Para que podamos cada día hacer su voluntad, andar en sus caminos con rectitud en nuestro corazón. Porque eso es lo que el Señor nos demanda, un corazón justo, perdonador, un corazón, cierto, humilde. Eso es lo que el Señor pide de nosotros. Entonces, para resumir, dice la palabra del Señor en esta tarde, que nuestra actitud frente a la adversidad debe ser paciente, debe ser confiada
y debe ser con clamor. Y frente a esto, ¿cierto? La espera debe ser con una acción. O sea, debemos de clamar al Señor. Aunque estemos esperando en Él una respuesta, nuestra espera debe tener una acción. Estar orando, estar ayunando, estar haciendo algo. Porque el Señor eso también lo ve. Dios también ve cuánto, ¿cierto? Nosotros nos esforzamos por ver esa respuesta, la cual tanto necesitamos. Cuando estamos pasando el momento difícil, como el salmista, que él se sentía, ¿cierto?, quizás angustiado, desanimado en ese lugar, porque él se sentía así, no era que literalmente él estaba en un pozo, pero él se sentía así, él se sentía como que estaba allí y no tenía, ¿cierto?, salida, porque un pozo cenagoso se caracterizaba por ser profundo, abundante, y mientras más se movía la persona que caía ahí, más se hundía, y su muerte era inminente. Eso es un pozo cenagoso, es un lugar donde no hay salida. Imagínense cómo se sentía el salmista cuando él escribía este salmo. Así se sintió en algún momento, pero la respuesta vino del Señor. Y dice, pacientemente esperé a Jehová y Él oyó mi clamor. Amén, amén. ¿Y qué pasó cuando Él recibió la respuesta? Dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. O sea, la imagen que nos quiere transmitir este pasaje, podemos imaginarla que es de alguien extendiendo sus manos, rescatando a aquel que se encuentra hundido. De Dios. Y además, es puesto a salvo en tierra firme. Esa es la imagen que podemos, ¿cierto?, nosotros imaginarnos a través de esta palabra. Dice, puso mis pies sobre peña. La peña se refiere a Dios. Él es nuestra roca firme. Amén. En Él podemos encontrar estabilidad. Señor. En Él no vamos a tambalear, sino que en Él solamente podemos refugiarnos, en Él podemos estar en un lugar seguro. Amén. O sea, si nosotros estamos en la roca, que es Cristo Jesús, nada nos podrá mover. Amén. Nada podrá sacarnos de sus caminos, nada podrá amedrentarnos, sino que con Él estaremos seguros, estaremos en un lugar estable, en un lugar firme. En el Salmo 18, versículo 31, dice, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Qué hermosa la palabra del Señor. Amén, amén. ¿Qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios. No hay Dios fuera de Él. Sí, Señor. Si Él es el único Dios grande y poderoso. Y a este Dios nosotros alabamos. Debemos de sentirnos felices, hermano. Amén, amén. Dichosos de alabar a un Dios vivo. Amén. No alabamos a un Dios muerto, a un Dios que está ahí entre cuatro paredes, a un Dios que podemos ver en una imagen. No, nosotros alabamos a un Dios vivo, Amén, a un Señor. Dios Amén. que nos conoce, Sí, Señor. a un Dios que nos ama con amor entrañable, con amor eterno. Ese es el amor de Dios para con nuestras vidas. De Dios. Y dice la palabra del Señor, y enderezó mis pasos. O sea, Dios nos redirecciona, ordena nuestros pensamientos. Cuando estamos allí, cierto que no sabemos qué hacer, y clamamos al Señor, y esperamos pacientemente, dice que Él endereza nuestros pasos. Él ordena nuestros pensamientos. Y nuestros pasos, cierto, no son en falso, sino que al contrario, son pasos firmes, pasos seguros, como cantamos siempre esa alabanza hermosa. Y dice, y puso luego en mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. O sea, el clamor, ¿cierto?, se convierte en alabanza después. La angustia, el dolor, cuando somos victoriosos, eso se convierte en alabanza a nuestro Dios. Amén. Por eso nosotros alabamos, bendecimos el nombre del Señor, porque Él ha sido bueno. Porque a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de las pruebas que podamos pasar, podemos salir victoriosos y podemos estar en este lugar. Porque para llegar hasta aquí,
podemos decir que somos victoriosos. Amén. Porque el enemigo, ¿cierto?, se levanta en cualquier momento del día para quitarnos la bendición. Pero el estar aquí es ya tener una victoria. Amén, Y amén. con el Señor somos más que vencedores. Señor. Si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén, amén. O sea, tenemos al poderoso gigante a nuestro lado. Amén. Entonces, hermanos, y dice la palabra del Señor en el Salmos 30, versículo 11, has cambiado en danza mis lamentos. Esta es la versión Dios habla hoy. Dice, me has quitado el luto y me has vestido de fiesta. Ay, Dios. O sea, cuando estamos tristes, cuando estamos desanimados, el Señor cambia nuestro lamento en gozo. Él Amén. cambia nuestro lamento en baile. Sí, Señor. Qué poderoso es el Señor. Amén. Porque solamente Él es quien puede cambiar nuestras emociones. Cuando estamos tristes, Él nos ayuda, Él nos fortalece. Dice la palabra del Señor que Él da esfuerzo al cansado. Amén. Él multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Sí, Señor. O sea, el poder de Dios va sobrenatural. Señor, amén. Porque si multiplicamos, ¿cierto?, cualquier factor, cero nos da cero. Pero el Señor dice que Él multiplica la fuerza. Aun cuando nosotros no tengamos ninguna, Él la multiplica. Amén, Señor. Él es un Dios de milagros. Sí, Señor. Él es un Dios poderoso. Señor. Su poder no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Amén. Entonces, podemos entender a través de esta palabra, ¿cierto?, que cuando nosotros estamos pasando un proceso, cuando estamos pasando una dificultad, debemos de esperar pacientemente en el Señor, pero también debemos de clamar a Dios con fe, con seguridad, de que Él nos levantará, que Él nos sacará de allí, de ese pozo cenagoso. Adiós, Señor. ¿Y qué hará luego? Pondrá nuestros pies sobre peña, la peña de la roca que es Cristo Jesús. Enderezará nuestros pasos. Y luego de eso finalmente pondrá cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Porque solamente Él puede lograr eso. Solamente Él puede cambiar nuestro lamento en gozo. Sí, Señor. Solamente Él lo puede hacer. Amén. Entonces la desesperación, hermano, se convierte en gratitud. Cuando nosotros estamos pasando la dificultad, el problema, claro, o sea, estamos en ese momento abatidos, pero cuando somos victoriosos con el Señor, todo eso se convierte después en gratitud, de que Él nos levantó, Él nos restauró, Él nos puso en lugar firme, porque eso es lo que hace el Señor. Él es poderoso. Sí, Señor. Entonces, y por último dice, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Sí, Señor. Y en esta parte, hermano, esta parte es muy importante también, porque nos habla el resumen del Evangelio. Es decir, que dice la palabra del Señor, verán, temerán y confiarán en Jehová. Y Amén. esos tres puntos son importantes para cuando una persona no es creyente. Porque las personas, ¿cierto?, ven nuestra condición. La gente ve cómo nosotros caminamos. Sí, Señor. O sea, nosotros tenemos una nube de testigos. Sí, Señor. Tenemos a nuestros vecinos, que nuestros vecinos ven cómo nosotros nos comportamos en casa. Sí, Señor. Si estamos peleando con el perro, con el gato, los vecinos se dan cuenta. Sí, Señor. Si estamos gritando, los vecinos se dan cuenta. O sea, yo escuchaba por ahí que un día alguien dijo, si quieres saber cómo es esa persona, pregúntale a tu vecino. Porque es la verdad, hermano. Sí, Señor. Entonces nosotros tenemos una nube de testigos a nuestro alrededor. Entonces nosotros debemos de dar el ejemplo como Señor, cristianos, como creyentes, como hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la gente ve y dice, ¿qué necesita ver un no creyente a nuestro alrededor? Podemos pensar en esta pregunta. ¿Qué es lo que necesita ver una persona que no es creyente en nosotros o a nuestro alrededor? Primero, ¿cierto, hermano? Primero ver, o sea, una unidad en la iglesia. Para que la gente se allegue a la iglesia, primero debe ver que hay comunión entre los hermanos,
que los hermanos se aman, que los hermanos se acompañan, etc. Y no solamente eso, sino que también a nuestro alrededor, cómo nosotros andamos en la calle, hablamos del Señor, le predicamos a las personas que vemos, tenemos la oportunidad de predicarle a la gente que está con nosotros a diario compartiendo. Entonces, cuando nosotros pasamos por todos los problemas que podamos pasar, la gente se da cuenta, la gente ve nuestro proceso. La gente de afuera me refiero, la gente que no es creyente. La gente ve nuestro proceso. Y si somos victoriosos, también lo ve. Sí, Señor. Entonces, por eso la palabra del Señor dice, verán esto, muchos, y temerán y confiarán en Jehová. Y temer es el segundo paso. Dice, ¿y a quién debe de temer un no creyente? Primeramente a Dios. Amén. Pero esa también es nuestra responsabilidad de hacerle ver a las personas que aún no conocen a Cristo que hay un Dios, Sí, Señor. que hay un Dios poderoso, que puede cambiar las vidas, que puede cambiar los corazones, que puede cambiar nuestro lamento en gozo. Señor. Cuando Amén. hay mucha gente que pasa diferentes problemas en el mundo, pero ahí estamos nosotros para mostrarle el Evangelio, Señor. para mostrarle que hay un Cristo que nos puede rescatar del pozo de la desesperación. Cuando no hay nadie a nuestro lado, está el Señor. Dios. Solamente Él está allí a nuestro lado, fortaleciéndonos. Amén, Y Él amén. escucha nuestro clamor. Y por último, como victoria, dice, y confiarán en Jehová. Porque cuando una persona ve, teme y confía, ya puede decir que es un creyente en Cristo. Porque esos son los pasos para que una persona pueda llegar a la iglesia. Primero ve la actitud de los hermanos, primero ve el ejemplo a seguir, después teme al Señor y por último confía. ¿Y en quién confía? En el Señor. Amén. Entonces nosotros debemos de sentirnos responsables de las personas que no son creyentes cuando llegan a Cristo, y debemos de sentirnos responsables para que esas personas se mantengan en el Evangelio también. Amén. Esa es la responsabilidad que hoy en día nosotros tenemos, Señor, amén. la de poder hacer llegar más gente al Evangelio, mostrarle esta salvación tan grande, porque no debemos de ser egoístas, no debemos de querer solamente estar nosotros aquí. Sí, Yo Señor. quisiera que estuviera mucha gente en este lugar, Gloria a Dios. que los vecinos, que las personas que viven cerca por aquí, que puedan estar en este lugar, Gloria a Dios. alabando y bendiciendo el nombre del Señor junto a nosotros. Sí, Señor. Amén. Pero Amén. esa también es nuestra responsabilidad, Señor. porque el Señor hace la obra, pero también la responsabilidad de hacerlo llegar también puede ser nuestra. Sí, Señor. Amén, amén. Entonces, hermano, como conclusión, debemos de analizarnos. ¿En qué situación nos encontramos? Si es que estamos pasando por el pozo de la desesperación, por el lodo cenagoso, debemos de entender de que debemos de esperar en el Señor y también debemos de clamar a Él. Y Él nos responderá conforme a nuestra necesidad. Él responde nuestro clamor, Amén, amén. porque su oído, como leíamos, está atento al clamor de los suyos. Sí, Señor, amén. Entonces, ¿a quién acudimos nosotros cuando estamos en el proceso, en la aflicción, en la dificultad? Esa es una pregunta que podemos analizarla y quizás podemos llevarla para nuestro hogar. ¿A quién acudimos primero? ¿Acudimos al Señor? ¿O acudimos al primero que nos entrega confianza? Que no está mal tampoco tener gente de confianza a nuestro lado. Pero el primordial y el más importante es el Señor. Amén, amén. En Él debemos de confiar. En Él debe estar puestos nuestros ojos. Dice, puestos vuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Amén. Dios. Porque en Él no hay sombra de variación. Él no es un Dios cambiante que un día nos va a decir, hoy te ayudo y mañana no. Él todos los días nos ayuda. Amén. Todos los días nos bendice.
todos los días nos da vida, nos da salud. Y gracias a Él nosotros estamos en pie. Gracias a Él nosotros podemos caminar. Gracias a Él nosotros podemos tener vida y vida en abundancia. Sí, Señor, amén. Porque por su misericordia nosotros estamos en este lugar. Porque Él pone el deseo en nuestro corazón, el querer como el hacer, dice la palabra del Señor, según su buena y santa voluntad. Bendito Dios. Él coloca el deseo en nuestro corazón para que nosotros nos movamos, para que nosotros ocupemos de nuestros recursos y estemos en este lugar. Él pone el deseo en nuestro corazón. Entonces, hermanos, debemos de sentirnos gozosos, dichosos de poder tener esta salvación tan grande, de poder haber sido escogidos por el Señor, que no es menor, no es poco. No es poco lo que hoy tenemos. No miremos en poco lo que tenemos. No menospreciemos lo que tenemos. Hoy tenemos palabra de Dios. Hoy tenemos presencia del Señor en este lugar. Tenemos alabanza a nuestro Dios. Entonces alabemos al Señor juntos, unánimes, en un solo sentir, porque allí Dios envía bendición y vida eterna. Entonces Dios extiende su mano, ¿cierto? Nos rescata. Además, afirma nuestros pasos. Y una vez estamos firmes, hay gratitud en nuestro corazón, hay alabanza. Pero también Dios nos envía a anunciar sus maravillas a los incrédulos, para que estos vean, para que estos teman y confíen en Dios. Amén. Ese es el resumen de esta palabra, hermano. Y llevémosla a nuestro corazón y sintámonos responsables de lo que Dios hoy nos ha mandado, que debemos de predicar el evangelio a toda criatura, porque nunca sabemos si la persona a la que estamos predicando es salva. Solamente el Señor lo sabe. Nuestra responsabilidad es predicar la palabra del Señor a todos los que podamos, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, una vez nosotros teniendo todo esto, ¿cierto?, habiendo pasado los procesos, las dificultades, confiando en el Señor, teniendo gratitud en nuestro corazón, teniendo alabanza a nuestro Dios a diario, debemos de predicar la palabra del Señor, que a eso Dios nos ha mandado. Amén. Así que alabo, bendigo el nombre de nuestro Dios en esta hora, porque Él ha sido bueno. Sí, Señor. Y esta palabra llega mucho a mi corazón, porque en un día donde había quizás mucha tristeza en mi corazón, Dios envió a un siervo a nuestro hogar y nos entregó esta hermosa palabra. Y yo quería compartirla con ustedes, porque yo sé que muchas veces, hermanos, nosotros pasamos diferentes situaciones. Quizás como pastores nosotros no sabemos las situaciones que pasa cada hermano o a cada momento, pero el Señor las sabe. Amén. Dios conoce nuestra condición. Y en esta tarde la palabra del Señor es esta, que podamos confiar en Él. Pese a la adversidad, pese a la dificultad, el Señor está con nosotros, para bendecirnos, para fortalecernos, para restaurar nuestra vida. Si es que hemos caído, si es que estamos mal, cualquiera sea la situación, Dios es fuerte para levantarnos de ese lugar y sacarnos en victoria y ponernos en roca firme, en lugar seguro.